Los reformadores fueron personas que aún a costa de su vida mantuvieron firme su verdad. ¿Cuántas veces nosotros queremos pasar la valla simplemente porque somos amigos del que tiene influencia? A veces creemos que tenemos que obligar a nuestros hijos a ir a la iglesia, pero ellos tienen que enamorarse de Dios. Quizá estamos fallando en el culto, en el hogar. ¿Cómo estamos administrando nosotros esas verdades? ¿Cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? Lo primero que vemos es nuestra relación con Dios y en base a eso tomamos nuestras decisiones. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Lo primero, en primer lugar, pido disculpas porque una lección no apareció, no se pudo grabar, ya que este servidor tuvo una afección en el ojo derecho. Inexplicablemente, pues, agarré algún tipo de virus que me afectó el ojo. De hecho, para los que son observadores todavía pueden ver parte del problema, que ya está casi un 95% solucionado. Pero aquí estamos para tener nuevamente el repaso de la lección, así que cuando de pronto vuelva a suceder algo, lo que trataremos de hacer es poner por lo menos la lección en audio, y de esta manera pues si tengo alguna afección, espero que no se repita. Obviamente cuento con las oraciones de ustedes para que esto no se repita, pero en caso de darse algún tipo de afección, poner un audio para que ustedes tengan la lección. La lección de esta semana es la número 8 para el 22 de noviembre del presente año y se titula Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Siempre que abrimos la palabra de Dios debemos hacerlo con oración, así que los invito a orar. Amado Dios, gracias por tus bendiciones, gracias porque nos tienes nuevamente con ganas de poder escudriñar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para este servidor y para cada uno de los hermanos que están viendo este repaso. Que seas con cada uno de ellos, que nos guíes en el conocimiento de tu palabra y que nos des la disposición y la valentía para poder poner por obra tus enseñanzas. Perdónanos, oh Padre, humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana nos habla de dos gigantes de la fe, pero nos enfoca algo muy importante y que es el ejemplo y la herencia que nosotros debemos dejar de las verdades que Dios tiene para nosotros o que ha depositado en nosotros y que nosotros debemos trasladarla de la misma manera, con la misma pureza como que la hemos recibido, a las generaciones posteriores. Es una gran responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque así como Josué y Caleb fueron hombres que se pusieron totalmente al servicio de Dios y reflejaron las enseñanzas de Dios en sus vidas, tuvieron un caminar con Dios día a día, es lo que nosotros debemos hacer. De esa manera podemos tener una vida transformada, podemos tener una vida que se convierta en ejemplo para las otras generaciones, de manera que ellos también vean lo hermoso, lo bueno, lo bello, lo sano, lo indescriptible que es el caminar de la mano de Dios. Y vamos directamente a la primera parte de la lección, que es la del día domingo, fidelidad. Nos habla esta parte de la lección acerca de quién fue Caleb. De paso, en Sudamérica tienen un proyecto muy hermoso y muy ambicioso desde hace algunos años, que es el proyecto Caleb. Es un proyecto donde los jóvenes se encargan de predicar la palabra de Dios, de hacer las conquistas, en sentido metafórico, la conquista que hizo Caleb. Y se le puso Caleb porque demostró una valentía de ir, y obviamente puesto en las manos de Dios, conquistar aquello que nadie quiso conquistar. Caleb ha servido de ejemplo para todas las generaciones. Pero ¿quién era Caleb? Hay algunos pasajes que vamos a leer para tener claro quién era Caleb. El primer pasaje que vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 36 y versículo 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes: Temán, Omar, Sefo, Cenaz.
Quizás para aclarar, la Biblia dice que Caleb era ceneseo, era descendiente de Cenaz, era descendiente de Esaú. Aunque a los descendientes de Esaú también se le dicen edomita, porque Esaú formó una ciudad que se llamaba Edom. De ahí pues que viene el nombre de edomita para los descendientes de Esaú. No todos los descendientes de Esaú llegaron pues a apartarse de Dios. Hubieron unos que estuvieron mezclados, podríamos decir, con la tribu de Judá, y de allí pues vienen los ceneseos, tal como dice las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer otros pasajes para complementar, pero quería hacer esta aclaración de quién era Caleb. Vamos a complementar con otros pasajes que leímos en Génesis. Vamos a leer Números capítulo 13, versículos 6, 30 al 32. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y Josué capítulo 14 versículos 6 y 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Podemos decir entonces que primero Caleb fue, como habíamos dicho, descendiente de Esaú, que se mezcló con la tribu de Judá, y este Caleb fue uno de los 12 espías que trajo un buen informe. ¿Cuál fue el informe de Caleb? Sí, es verdad que son gigantes, pero Jehová los ha entregado en nuestras manos. Hay varias características que podemos resaltar de Caleb. Primero, su confianza en Dios. Pero notemos lo que dice Caleb cuando trae el informe por primera vez a Moisés, y el pueblo lo quiere apedrear. ¿Por qué? Porque los otros 10 espías trajeron un mal informe. Él dijo: Jehová ya no está con ellos, está ahora con nosotros. ¿Qué significa esto? Caleb tenía 100% la confianza y la seguridad de que nada se escapa al control de Dios en este planeta, en este mundo. Absolutamente nada. De que en algún momento la paciencia de Dios, la misericordia de Dios se había extendido para poder darles la oportunidad a los cananeos para poder recibir la salvación. No la aceptaron. Sabía Caleb que el tiempo de gracia para los cananeos había terminado. Por lo tanto, él dijo: no, ya Dios no está con ellos, ahora está con nosotros y nos los va a entregar en nuestras manos. ¿Cuán seguros nosotros estamos de que Dios está al control de todo? Hay gente, y es triste, muchas veces gente creyente, gente de nuestra propia iglesia, que vive más preocupada por lo que está sucediendo, por los asuntos políticos, por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y no es que no debe preocuparnos eso, pero nosotros debemos tener la seguridad en las promesas de Dios. Sabemos que a medida que se acerca el fin y que el Espíritu de Dios se retira de la tierra, la situación política, social, económica va a ir de mal en peor. Las cosas no van a mejorar. Por lo tanto, nosotros debemos preocuparnos más en nuestra consagración con Dios, en depender de Dios, en ponernos en las manos de Dios, y no solamente en el plano espiritual. A veces cometemos el error de creer que en las manos de Dios tenemos que poner solamente las cosas espirituales. Voy a poner mi trabajo en la iglesia. Dios bendice mi trabajo en la iglesia. Pero no le pido que bendiga mi trabajo secular. Pero no le pido que bendiga los bienes que Dios me ha dado, que los cuide y que los proteja. No pedimos eso. No los ponemos en las manos de Dios. ¿Será que los queremos utilizar mal y por eso no lo hacemos? O quizás no sabemos que Dios está pendiente de
todo lo que nos sucede y de todo el mundo, inclusive los no creyentes, porque tienen que ver con quién, con su pueblo. Y ese era Caleb. Caleb sabía que el tiempo de gracia para ese pueblo o para esos pueblos paganos se había terminado y ahora ellos se convertirían en el instrumento de justicia que Dios utilizaría para castigar a aquellos pueblos. Otra característica más, era una persona muy humilde. Era una persona sencilla. ¿Por qué? En la siguiente parte de la lección vamos a ver una de esas características y por qué era una persona sencilla y humilde. Pero la característica más grande es que era un hombre valiente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con personas que están en contra de nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que decir la verdad aun cuando la gente esté en contra nuestra? ¿Cuántas veces tenemos que mantenernos firmes a los principios aun cuando la gente no comparta lo mismo? Pero yo quiero ir un poquito más allá. Ellen White, en el libro Evento de los Últimos Días, dice que en los actuales momentos ni uno de cada 5 de los que estamos en la iglesia estamos preparados para los acontecimientos que vienen. Siendo consciente, 1 de cada 5 significa un 20%. Eso significa que de 100 personas que hay en la iglesia, solamente 20 están preparados. Pero yo quiero que tengamos conciencia en algo. 1 de cada 5. Y vamos a suponer que la iglesia tiene 50 miembros. Estamos hablando de 10 personas entre 50. Y estamos hablando que de pronto de esos 10, a lo mejor solo 5 pertenecen a la junta, mientras de los otros 40, el resto pertenecen al liderazgo de la iglesia. Y que las decisiones que se tomen puede que no estén acorde con la verdad. Si nos damos cuenta de lo valiente que tenemos que ser en los últimos tiempos. Los reformadores fueron personas que aún a costa de su vida mantuvieron firme su verdad. ¿Somos valientes como Caleb o simplemente nos quedamos callados solamente para no incomodar a la mayoría? ¿Cómo estamos nosotros manteniendo la verdad? ¿La decimos tal cual está en las Sagradas Escrituras? ¿O nos mantenemos callados para que la gente no nos mire mal? ¿Para que la gente no se moleste? ¿Para que la gente no se vuelva contra nosotros? Ese era Caleb. ¿Por qué decimos que era una persona humilde? Y vamos a la siguiente parte que se titula Dame ese monte. ¿Qué monte pidió Caleb? Y ya vamos a ver, aunque leímos ahorita, pero vamos a leer lo que dice Josué 14, desde el 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciéndome: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Varias cosas. Primero, era un hombre humilde. ¿Cuántas veces nosotros queremos pasar la valla simplemente porque somos amigos del que reparte, porque somos amigos del presidente, amigos del de aquí, amigos del de allá, amigos del que maneja la situación, del que tiene influencia? Caleb no lo hizo. Caleb y Josué habían compartido el viaje, habían estado del mismo lado, fueron los dos únicos sobrevivientes
Sin embargo, con todo respeto, fue Caleb y le hizo un recuento como si Josué no supiera lo que había acontecido. Por ahí un pensamiento que dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pues en este caso, Caleb pidió ¿qué territorio? Aquel territorio donde estaban los más peligrosos, las ciudades más fortificadas, las personas, los soldados, el ejército de gigantes, y que los hizo temblar a los otros 10 espías hacía 45 años atrás. A ese lugar fue Caleb. Y él dijo, es verdad, ya no tengo 40 años como entonces, ahora tengo 85, pero Dios me ha preservado. Otra lección importante, no era obra de la casualidad, no era que, no, yo mantengo, yo tengo un estilo de vida sano y por eso yo estoy viviendo. No, los méritos se los dio siempre a Dios. Dios me ha mantenido vivo. ¿Para qué? Para darme esta tierra. Qué humildad, qué decisión, qué valentía la de este veterano de guerra, un veterano guerrero. Y Josué le dio esa heredad. Pero el último versículo que leímos dice que Caleb siguió plenamente al Señor. ¿Qué es seguir plenamente al Señor? Caleb nunca se apartaba de Dios. Siempre caminó con Dios, como dice la Sagrada Escritura. Él estuvo siempre en el tabernáculo, cerca de la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos cerca de Dios ahora? Es sencillo, a través del estudio de su palabra, de meditar, de pensar cuál es el mensaje que tiene en el pasaje que nosotros estamos leyendo, orando a Dios y de esta manera nosotros hablándole a Él, confiándole todos nuestros problemas y dificultades y compartiendo el mensaje con aquellos que no lo conocen o hablándole a las personas de Dios. No tenemos que hacer una predicación a las personas, solamente con decirle, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Con eso hay mucha gente que ha buscado los caminos de Dios. Esa es la forma de caminar con Dios, de permanecer en sus caminos. Y ese era Caleb. Y la siguiente parte nos habla acerca del poder del ejemplo. Josué 15, desde el 16 hasta el 19, lo que sucede acá. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat-Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Aquí hay un acontecimiento que para muchos puede sonar extraño y es de que el premio de guerra sea la hija de este veterano guerrero. ¿Cómo es posible que se le imponga a una persona y no sea ella la que tome la decisión? Recordemos de que hay un ejemplo seguido ¿por quién? Por su sobrino, porque dice que aquel guerrero que fue a tomar aquella ciudad fue su sobrino, el hijo de su hermano, y la dio por mujer. De alguna manera estaba preservando el futuro de su hija. ¿Por qué? En el momento que se la da a un guerrero, sabía que ese guerrero no iba por cuenta propia, sino que tenía que ir guiado ¿por quién? Por Jehová, por Dios, porque era Dios el que entregaba en la mano del guerrero aquella ciudad. No hay un argumento demasiado, una explicación demasiado amplia acerca de esto, solamente de que Otoniel tomó la ciudad y por lo tanto pues él tuvo que cumplir. Pero de esa manera estaba asegurándole a su hija un esposo guerrero, un esposo consagrado y que siempre estaba en los caminos de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tiempo después, cuando el pueblo de Israel hizo lo malo, estuvieron sirviendo 8 años así. Y vino Otoniel y lo libertó. Y descansaron 40 años. Era un guerrero, era un hijo de Dios. Y fue Dios quien entregó en sus manos a todos sus enemigos. Pero eso es basado ¿en qué? En un ejemplo. Y aquí viene la pregunta, ¿qué ejemplos nosotros estamos dejando para las nuevas generaciones? ¿Qué ejemplo de liderazgo? A mí me da mucha pena cuando voy y visito alguna iglesia
programa de sociedad de jóvenes que no es sociedad de jóvenes, es sociedad de adultos. Y la pregunta es, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los hijos de aquellos que que ya son ahora ancianos o que ya son adultos y que deberían ser los jóvenes que deberían estar en el liderazgo de la iglesia? ¿Dónde están? ¿En qué estamos fallando? ¿Será que no estamos siguiendo el ejemplo de Caleb? A veces creemos que tenemos que obligar a nuestros hijos a ir a la iglesia. Quizás cuando son pequeños podemos hacerlo, pero ellos tienen que enamorarse de Dios. Esa es la única forma de que permanezcan en la iglesia. Y quizás no estamos mostrando a un Dios verdadero. Quizás estamos fallando en el culto, en el hogar, en el culto familiar o en el culto a los niños. No se le hace el culto a los niños y como consecuencia, pues, lo primero que quieren hacer al crecer es irse de la iglesia. ¿Cómo estamos administrando nosotros esas verdades? Y luego, cuando fallamos en esta parte, queremos atraer a los jóvenes con situaciones que no son en lo absoluto santificadas. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Entre sus discípulos tuvo discípulos jóvenes como era Tito, como era Timoteo, pero no hizo una excepción con ellos y les dijo, mira, yo voy a tener que hacer un ministerio diferente para que ustedes puedan ministrar. No, les dio la responsabilidad que le dio a todo el mundo. ¿Qué nos enseña eso? Que debemos involucrar a los jóvenes en todas las actividades de la iglesia. Pero ese involucramiento debe ser debido a su consagración, no para retenernos en la iglesia. Y ese es el segundo error que cometemos, que creemos que dándole un cargo a quien no se lo merece, lo vamos a mantener en la iglesia. Y de esa manera estamos acercando al fuego consumidor a personas que de pronto ellos lo hacen sin saber o por complacer a una comisión de nombramiento, a un familiar que le dijo. Pensemos en esto, hermano. ¿Cómo estamos administrando y qué clase de ejemplo estamos dejando a nuestras siguientes generaciones? Y vamos a la siguiente parte, que es un héroe humilde. Y aquí tenemos que hablar de otro héroe, de Josué. Había dicho anteriormente del pensamiento del que parte y reparte se queda con la mejor parte, cosa que no sucedió con Josué. El último en recibir su heredad fue Josué, inclusive después de Caleb. Caleb le pidió a Josué el lugar que nadie quiso. ¿Por qué? Porque tenía que batallar mucho, pero él tenía la confianza en Dios. ¿Pero qué pidió o qué es lo que le quedó a Josué? Josué capítulo 19, desde el versículo 49 al 51. Después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnatsera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Timnatsera. Se cree que viene de dos palabras que significa repartir el resto, o lo que repartir lo que queda. ¿Por qué pidió esta ciudad Josué? Josué era un hombre muy humilde. ¿Se acuerdan del acontecimiento con Acán? Cuando le dijo, hijo mío, declárame. No lo estaba haciendo por persuadirlo, no. En realidad era un trato cordial. Yo he conocido casos de muchas madres humildes que cuando la comida es poca, por darle y saciar a sus hijos, ellas se quedan con hambre. ¿Por qué? Porque se sienten satisfechas cuando todos sus hijos se sienten saciados. Es un sacrificio. Sí hay muchas madres de eso. Yo las he conocido. Josué era casi una madre de aquellas. ¿Por qué? Porque repartió a todo el mundo. ¡Qué contraste con los líderes en el mundo actual! Todos quieren lo mejor para sí. Es triste como en nuestros países tercermundistas, todos llegan al poder prometiendo un cambio, prometiendo que de ahora en adelante la situación será diferente, sembrando una esperanza que pronto ellos mismos se encargan de barrer. Pero obviamente sus familiares quedan bien, ellos quedan muy bien, excelentemente bien, especialmente en lo material después que termina su
mandato. A esto se refería Jesús cuando dijo: cualquiera que quiera ser el primero de vosotros debe ser el servidor de todos. Estaba pensando en ejemplos como Josué. Primero repartió a todos, después que todos hubieron recibido su heredad, él pidió una ciudad que había que reconstruirla, una ciudad destruida. Pero ¿qué fue lo que le vio Josué a esta ciudad? Estaba cerca de Silo, y en Silo estaba erigido el tabernáculo de Dios. ¿Qué buscaba Josué? Su cercanía con Dios, poder estar cerca para ir a adorar al Dios que había estado con él. ¿Cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? Lo primero que vemos es nuestra relación con Dios y en base a eso tomamos nuestras decisiones. ¿O es lo último en lo que nos fijamos cada vez que tomamos alguna decisión? Mayor ejemplo no puede haber. Obviamente sí hay uno que es el ejemplo de Jesús. Pues él dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, siendo el dueño no solamente del mundo, sino del universo entero, de todo lo creado. Y vamos a la última parte, el mejor ejemplo. ¿De dónde recibió ese ejemplo Josué? ¿De dónde recibió el ejemplo Caleb? Transformados por la contemplación. Y quiero leer el texto de Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una realidad. Nosotros somos lo que vemos, somos lo que oímos. Si nosotros no sacamos tiempo para una comunión con Dios, difícilmente nos van a gustar las cosas celestiales. Estaremos más centrados en las cosas terrenales. El apóstol Pablo dice que miremos como en un espejo a cara descubierta. ¿Cómo se ve en un espejo? Se ve una imagen idénticamente igual a la que tú le presentas al espejo. Y así es como nosotros debemos ver a Jesús. Meditar en todo lo de la vida de Jesús, su ministerio, su paciencia, su entrega, cómo estuvo al lado del menesteroso, cómo trabajó por ellos, cómo dio su vida por nosotros, cuál fue su entrega. Ese es el ejemplo más grande a seguir. Un ejemplo que siguieron los héroes de la fe. Pero ustedes dirán: es que todavía no moría Cristo entonces. Pero estuvieron con él cuando le llamaban Jehová. Y ese es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Busquemos a Dios, que nos dé la valentía, que podamos estar en pie. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. ¿Y saben qué es lo peor? Que los tiempos que se avecinan serán peores. Por lo tanto, refugiémonos en Dios. Pongamos todas nuestras cargas en Él. Todo lo que somos y lo que tenemos para que Él sea guiándonos, cuidándonos y protegiendo. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Y si no, nos veremos en la tierra prometida. Ojalá y la próxima lección la tengamos en las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga.